Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio amigo, Indagando en la Biblia, su espacio de divulgación bíblica independiente sin pertenencia religiosa. Les comento que el día de hoy tengo un invitado muy especial y un tema muy interesante. Hoy nos acompaña mi gran amigo Javier Ortiz Pérez para hablarnos de un tema fantástico, el sionismo bajo sospecha. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Indagando en la Biblia. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Pues un tema pues interesante, muy poco tocado en estas áreas, ¿verdad? Por lo general se toman temas bíblicos, históricos, pero pocos temas que actualmente se desarrollan, pero que tienen una vinculación relacionada con la Biblia, con el pueblo de Israel en general, y que creo yo que pues hay bastante tela de dónde cortar. Excelente, querido amigo. Sí, sí, un tema muy interesante, por eso te invité, porque me parece un tema fantástico, un tema un poco intrigante, desconocido para muchos, conocido para otros, malentendido para otros grupos. Así que bueno, veo pertinente que el tema sea abordado acá. Bueno, quiero saludar a las personas que están en vivo. Tengo algunas personas, no quería saludar, pero creo que es parte de Indagando en la Biblia. Y bueno, comienzo saludando a Ariel Vica. Gracias, Ariel, por estar aquí. Gracias por sumarte al canal. Bienvenido seas, querido amigo. Ociel Díaz, ¿cómo estás, amigo? Gracias por acompañarnos, en serio. Gracias por estar aquí. Mi amigo, el infaltable Nathan BTQ. Gracias, querido Nathan, por acompañarnos como siempre. Patricia Álvarez, ¿cómo está, Patricia? Bienvenida al canal. Gracias por sumarse a esta charla tan interesante. Esther Neira, ¿cómo le va, querida Esther? Bienvenida a Indagando en la Biblia. Gracias por sumarse. También saludo a Israel Hernández. ¿Cómo estás, Israel? Gracias, gracias por acompañarnos, en serio. Saludo a Juan Velázquez también que nos está acompañando. Saludo al omnipresente, gran maestro y amigo, el profesor Pedro Rosario. Gracias por estar aquí, honorable maestro, en serio. Saludo también a Investigando la Historia, Carla Díaz. ¿Cómo está? Bienvenida. Me honra con su presencia, en serio. Gracias por estar aquí. Bueno, y también gracias por el cumplido, de verdad. Gracias. Lo aprecio mucho. Bueno, y también saludo por acá a Giovanni Muñoz Gómez, a Jan Castellanos, bueno, y a todos los que se van a ir sumando. Irma Valderas, Lautaro Fopiano, bueno, a todos. Gracias, gracias, infinitas gracias. Bueno, el día de hoy, como dije en un principio, tengo aquí a mi amigo Javier para abordar este tan fantástico tema, un tema muy interesante, como dije en un principio, y creo que es pertinente que se lo aborde acá. Desde hace un tiempito acá, en Indagando, estamos haciendo ciertas variaciones, estamos haciendo un poco de teología, y vamos a hablar de un tema político y también creo que religioso en parte. Así que comenzamos esta charla con mi gran amigo Javier. Así que, amigo, la sala es toda tuya, por favor. Bueno, pues voy a presentar unas diapositivas que tengo, porque ahí tengo gran parte del material. Entonces, me indican si se ve bien, ¿verdad? Perfectamente, yo lo veo bien, imagino que el público también. Se ve perfecto. Ok, a ver, déjame ver si se ve, pero con la diapositiva completa, no se ve. Ahí la ves. A ver, creo que es que quiero ponerla completa, aquí se ve como muy... Ah, aquí está. Ya. Ya la encontré. Oh, ya. Ahí Ahí está, estamos. ¿verdad? Ok, Perfecto. perfecto. Pues bueno, este es un tema que ya habíamos quedado con mi amigo Alonso, ya hace algunos meses, pero por ahí cuestiones de trabajo y ajetreos, pues lo postergamos un poco, pero pues recientemente volvió a la luz el tema y pues vamos a darle, ¿no? Porque creo que sí es importante que se tome ese tema, sobre todo para los que están en área de ciencias bíblicas. Creo que también tienen que tener un enfoque poscrítico, no fundamentalista, sino que analizarlo desde diversas aristas y que les permita pues, reflexionar, ¿no? sobre este respecto. Pues bueno, pues iniciando, vamos a hacer un recorrido histórico rápido. Recordemos que el pueblo de Israel, pues como tal, deja de tener una actividad religiosa importante a partir del año 70, porque es el momento en el que el templo de Jerusalén pues
es destruido por los romanos en una guerra. Y pues esto les indica, ¿no? Una cierta reflexión sobre su religión, sobre cómo va a ser la relación que ellos van a tener con su divinidad, sobre todo porque pues ya no hay un templo donde expiar los pecados y donde realizar los rituales adecuados, ¿no? Para que el judaísmo de esa época pues pueda seguir funcionando. Entonces, como se desata una guerra en el 70, después en el 115 y posteriormente hasta el siglo II, entre el año 130 y 136, pues empiezan a realizar una serie de debates y cuestionamientos en torno a cómo va a seguir operando la religión. No obstante, pues hay unos acontecimientos importantes que suceden en esas épocas, en esas fechas. Es cuando un personaje que se llama Bar Kokhba, que es declarado como Mesías por el rabino Akiva, un rabino pues, muy importante dentro del Talmud, indica que este personaje judío, Bar Kokhba, pues es el Mesías. Entonces, cuando sucede esto, pues evidentemente hay un grupo de judíos que apoyan esta guerra judía contra los romanos y apoyan a este candidato a Mesías, que es Bar Kokhba nuevamente, le repito. Pues bueno, Bar Kokhba gobierna Jerusalén, o sea, retoma a los judíos Jerusalén, aunque pues aún no estaba el templo, ya había sido destruido, lo recuperan, esta pequeña ciudad, intentan establecer un gobierno, pero pues es un gobierno que dura pues muy poco tiempo, dura del 132 al 136, o sea, un periodo de tiempo de 4 años, incluso 3 años, 9 meses aproximadamente, y esto pues esto se puede ver un poco en la historia. Sin embargo, pues a pesar de que pudieron recuperar Jerusalén, pues nuevamente los romanos contraatacan y pues este pequeño reino recuperado pues desaparece. Akiva pues lo asesinan, a Bar Kokhba también lo asesinan los romanos. Y algo importante es de que los que eran judíos de esa época, pero que no aceptaban a Bar Kokhba como Mesías, sino que tenían una postura distinta, entre ellos los judíos que creían en Jesús, porque sí había judíos todavía para esa época que creían en Jesús como Mesías, no apoyaron esta guerra. Entonces ellos fueron vistos por los judíos que sí apoyaban a Rabbi Akiva, a Bar Kokhba, fueron vistos desde un punto de vista como traidores a su pueblo, ¿no? Entonces son diversas perspectivas, ¿no? Que se empezaron a separar desde esa época. Y también había judíos que pues empezaron a opinar posteriormente que pues ya no había que esperar un Mesías. Y es algo que se va a ir reflejado en el Talmud, como vamos a ver más adelante. Aquí les pongo pues imágenes de lo que es pues una pintura, ¿no? Sobre Rabbi Akiva y una fotografía de unas monedas que se pudieron acuñar en el gobierno de Bar Kokhba. Ahí pues ponen como una arca de la alianza y pues como unas monedas donde viene precisamente el nombre de ese reino que se había recuperado, pero que, como les mencionaba y les repito, pues duró poco tiempo. Pues bueno, cuando sucede esta guerra y que finalmente son vencidos los judíos, empiezan a establecer ciertos debates que se ven reflejados en el Talmud en la época medieval. Y en estos debates que establecen, pues empiezan a discutir algunos rabinos sobre qué es lo que va a suceder con el reino de Israel, o sea, es decir, no ha venido el Mesías, ya fuimos vencidos por los romanos, pero pues, ¿qué tenemos que hacer, verdad? O sea, ¿vamos a seguir nuevamente intentando recuperar la tierra de Israel o vamos a esperar hasta que llegue el Mesías, ¿no? Entonces, dentro del Talmud, en el Tratado de Ketubot, 110, apartado A, se establecen unos 3 juramentos que ellos les llaman 3 juramentos en los que los judíos establecen que no van a nuevamente intentar recuperar la tierra de Israel. Y se los va a leer rápidamente. Dice, 1, para que los judíos no suban a Eres Israel, o sea, la tierra de Israel, como un muro, sino poco a poco. Y otra, que el santo bendito sea, conjuró a los judíos para que no se rebelaran contra el gobierno de las naciones del mundo. Y la última es que el santo bendito sea, conjuró a las naciones del mundo que no esclavizaran a los judíos en exceso. Estos 3 juramentos establecen que los judíos, mientras estén en la famosa diáspora o exilio,
pues no van a intentar recuperar nuevamente la tierra, sino que van a esperar a que aparezca el Mesías y pues él, según de acuerdo a las profecías, pues él recupere nuevamente. Entonces, cuando aparecen los movimientos sionistas en el siglo XIX, ahorita lo vamos a ver más adelante, aparecen muchos rabinos que se oponían precisamente a esta postura nacionalista sionista, porque decían, pues es que en la tradición judía ya está esto, no podemos nosotros renegar de lo que dice la tradición judía o lo que dice la religión del judaísmo, ¿no? Entonces uno de ellos es el famoso rabino Joel Teitelbaum, que todavía para el siglo pasado, el siglo XX, pues todavía vivía y fue fundador de una organización que se llamaba Salmar Hasidim, que pues era un grupo de rabinos hasídicos, pues ultra ortodoxos, ¿no? Que estaban en contra del Estado de Israel y pues todavía a la fecha todavía son un grupo importante que se opone, ¿no? Y tal lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero este es un primer antecedente importante luego de la destrucción de Jerusalén y del templo y de todo lo que sucedió en esa época para lo que va a suceder en las épocas posteriores. Pues bueno, como sabemos, existe dentro de la historia judía pues un conocido exilio, ¿no? Que debido a que Roma y otros imperios empezaron a gobernar esta tierra, pues hubo judíos que se dispersaron por todas partes del mundo. Y es por eso que pues hay judíos en África, en Asia, en Europa, en América, etcétera, ¿no? Pues bueno, yo aquí les quiero hacer una pregunta para los que están oyendo, para que empiecen o en estos momentos pues empiecen a cuestionarse y más adelante lo vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, yo soy de México, sin embargo, pues aquí mi amigo Alonso pues de Ecuador, otros posiblemente son de Argentina, de Colombia, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esto es para los que son de mi país. Eh, Sabemos que hace 500 años pues hubo una conquista, ¿no? En nuestro continente en general. Obviamente pues había pueblos mesoamericanos, pues, está el imperio azteca, está el imperio inca, están los mayas, ¿no? En nuestro continente. Sin embargo, pues como hubo una conquista, pues evidentemente esos imperios pues desaparecieron, ¿no? Y como tal, los pueblos como tal, pues tendieron a disolverse, ¿no? Empezaron a mezclarse con los españoles, con otras personas que venían de otras áreas, de otros continentes. Y eso, pues en el transcurso de 500 años, pues evidentemente hay un mestizaje, ¿no? Hay eh, un matrimonios mixtos, hay interculturalidad, ¿no? Hay aculturalización. Y eso implica que, pues evidentemente no hay una continuidad exacta, ¿no? De los pueblos que estaban aquí a nuestros países que tenemos hoy en día, ¿no? El Ecuador no es igual a hace 500 años, como igual México no es igual a 500 años, ¿no? Entonces la pregunta que yo les hago a muchos es de que si, pues por ejemplo, los aztecas no son los mismos de hace 500 años, ¿quién pensaría que el Israel bíblico pues es exactamente el mismo de hace 2000 años al Israel actual, ¿no? O sea, evidentemente pues hay una composición cultural distinta que ha cambiado conforme los pasos de los años y evidentemente también hay un mestizaje que es natural, o sea, es natural, no es cuestión de que solamente los pueblos mesoamericanos o los pueblos norteamericanos o los asiáticos se mezclaron, sino que eso también sucedió con los judíos, es algo natural de cualquier cultura humana, ¿no? Eso hay que entenderlo como cualquier historiador y como cualquier persona que estudie sobre las culturas de la humanidad. Entonces, como primer antecedente, hay que entender que conforme pasaban los años, los judíos pues migraron para diferentes partes del mundo. Migraron a España algunos, que son conocidos como los judíos sefardíes, otros migraron hacia Europa, otros migraron hacia África, otros sí se quedaron un poco más en el área del Medio Oriente. Sin embargo, pues eso también sucedió que había conversiones al judaísmo, es decir, que hubo personas que no eran propiamente de la etnia judía de ese entonces, pero que pues por alguna razón pues decidieron convertirse al judaísmo, ¿no? Y cuando sucede esto, pues ¿qué pasa? Que pues tus descendientes pues posiblemente van a practicar esa religión en la que tú te convertiste, ¿no? O también sucedió que pues había un judío que se casaba con una no judía y pues posiblemente sus hijos
pues, practicar esa religión. Aunque el Talmud propiamente dice que es por la judeidad sea por la madre, pues tal vez sucedía que pues los hijos con el paso de los años pues se convirtieran, ¿no?, a otra religión. O al revés, pues sucedía que era una mujer judía y un hombre no gentil, se casaban y pues los hijos practicaban el judaísmo, ¿no? Entonces eso sucede con cualquier cultura, o sea, tiende a desaparecer esa cultura que uno practica, pero también se amolda hacia otra cultura de otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo como bibliografía un libro que pues en Israel es bestseller, que se llama La invención del pueblo judío, de un autor israelí. Aclaro, es israelí, no es ni antisemita, ni es árabe, ni es palestino, es israelí, es judío, y él escribió este libro en Israel, es profesor de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, y él establece que pues en el siglo octavo hubo conversiones y sobre todo matrimonios mixtos del judaísmo de un pueblo que se llamaba los Házaros. Evidentemente no fueron todos los que se convirtieron a la religión, pero sí un porcentaje importante que se convirtió al judaísmo, y pues es donde en gran parte pues, provienen los judíos europeos, ¿no?, los que son conocidos como ashkenazis. Sin embargo, pues hay otras divisiones, como les mencionaba. Hay judíos mizrahi, que son del Medio Oriente, hay judíos sefardíes, que son de España, pero es normal que pues hayan adaptado, ¿no?, a las culturas donde los judíos iban, o bien se adaptaban a estos nuevos pueblos, y sobre todo algo importante, que se perdía el idioma hebreo, o sea, es decir, los judíos que, por ejemplo, iban a Europa, pues dejaron de hablar el hebreo, o sea, tuvieron que hablar el idioma en donde se establecieran, o bien lo que sucedía con muchas veces con el hebreo es que se adaptaba a otra lengua de autóctona, donde ellos migraban. Por ejemplo, el hebreo se mezcló un poquito con el alemán, y es donde surgió el Yiddish, que es una pues, lengua que se habla en el judaísmo de corriente ashkenazi. Y por ejemplo, en el lado de los sefardíes se empezó a hablar una lengua que se llamaba el ladino, que es mezcla entre castellano y hebreo. Pero le digo, eso sucede pues en cualquier intercambio cultural de cualquier pueblo con otro. Y bueno, yo les quiero mencionar aquí este personaje que de hecho me pareció muy interesante que lo abordara mi amiga Carla en su canal Investigando la Historia, y Natán la semana pasada, si mal no recuerdo, de este personaje que se llama Shabbatai Zvi. No les quiero alargar mucho porque pues, ahí está el video de ellos que lo explican ahora sí que con un lujo de detalle. Aquí lo voy a resumir muy, muy rápidamente. Pero es un judío que nació en Turquía en el 1626, y que él, a pesar de que hayan pasado ya 1600 años desde que ya no había un intento por recuperar la tierra de Israel, este personaje se autoproclama Mesías e intenta recuperar la tierra de Israel en el 1626. En 1666 él decía que pues Dios le iba a dar el poder, y pues que en ese año pues él iba a restaurar el reino de Israel, iba a recuperar la tierra, y todas las tribus perdidas pues se iban a volver a reencontrar, ¿no? Sin embargo, pues este personaje pues fue conocido por ser un hereje, por ser un apóstata, por practicar adivinación, magia, otras cosas medio extrañas, y sobre todo por practicar un antinomismo, que es como una religión que va en contra de las leyes del judaísmo, o sea, un antiley, ¿no? Pues se puede traducir de esa forma, ¿no? Sin embargo, pues es importante este personaje conocer la historia del sionismo, porque va a ser un antecedente importante, porque además de haberse autoproclamado Mesías, tuvo miles de seguidores. De hecho, fue uno de los personajes que en esa época tuvo demasiado impacto, ¿eh? Sin embargo, pues hoy en día como que se desconoce un poco, pero sí es importante saberlo porque es un antecedente relevante. Se convirtió al Islam, como lo mencionó nuestro amigo Natán en el otro canal de Carla, y eso pues de cierta manera menguó todo el proyecto del mesianismo de Shabbatai Zvi. Sin embargo, pues esto no va a ser el último intento ahora sí que se va a volver a intentar, ¿no?, para recuperar la tierra de Israel, sino que va a haber unos intentos posteriores, pero
se va a dejar al lado un poco esta idea del Mesías, de lo místico, sino se va a tratar de secularizar más. Por ejemplo, aquí los famosos Rothschild, que no es teoría de conspiración, sino que son personajes históricos que financiaron guerras en Europa y que se sabe que pues financiaron en un primer momento la migración de judíos a Palestina para poder recuperar un poco la tierra de Israel y que de cierta manera tuvieron el apoyo del gobierno de Gran Bretaña. Es una familia pues de banqueros de origen judío, pues, alemanes. Sin embargo, pues la familia pues, hoy en día pues ya se ha esparcido en otras partes del mundo, en Francia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, etcétera, pero que debido al gran riqueza que tuvieron, pues pudieron financiar posteriormente las migraciones de judíos a Palestina, ¿no? Y sobre todo les digo, con el gobierno de Gran Bretaña, vamos a ver más adelante cómo es que Gran Bretaña se hace por esta tierra y de esta manera pues es la plataforma para que posteriormente el Estado de Israel pues se pueda desarrollar y se pueda fundar como tal. Y bueno, Theodor Herzl, que es el que aparece en la imagen de esta charla, pues es un personaje también importante que nace en Budapest, en Hungría, y que él crea como tal el primer congreso sionista. Él primero pues se desarrolla como periodista. Sin embargo, escribe un libro que se llama Der Judenstaat, que se traduce como el Estado judío, y él establece cuáles son los lineamientos que deben de crear, que se debe establecer en el Congreso sionista para poder recuperar el Estado de Israel. Sin embargo, se diferencia un poco de Shabbatai Zvi y de otros personajes candidatos a Mesías, que él lo hace desde la vía del nacionalismo judío o del nacionalismo sionista. Sin entrar en aspectos religiosos, de que debe llegar el Mesías, sino él decía, no tenemos que esperar al Mesías, tenemos que nosotros organizarnos militarmente con apoyo de financiamiento de los Rothschild y de otros personajes importantes de Europa para recuperar el Estado de Israel. No tenemos que esperar a que llegue ni un Mesías, ni que haya intervención divina, ni nada por el estilo, sino que nosotros, por vía, ahora sí que por la fuerza humana, por recuperarlo. De hecho, incluso él, pues no se sabe que, pues, a pesar de que era de origen judío, no practicaba el judaísmo como tal, pues era un judío muy, muy secular. Y pues no se sabía que era realmente muy religioso, ¿no? Incluso algunos especulan que pues era ateo. Sin embargo, hay aquí algo interesante con el Congreso Sionista que él estableció en el siglo XIX, era que pues él veía la posibilidad, incluso mucho antes de establecer el Estado de Israel en Palestina, él veía la posibilidad de establecer el Estado de Israel en Argentina, en la Patagonia. También vio la posibilidad en Uganda y en la isla de Madagascar. Como él sabía que pues Palestina ya estaba ocupada por el Imperio Otomano en esa época, pues él veía la posibilidad de verlo pues en otra tierra, ¿no? Que no estuviera ocupada y de esta manera ahí establecer un estado para judíos. Sin embargo, pues después de varios congresos dijeron, no, pues es que tiene que ser Palestina forzosamente, ¿no? Donde originalmente estuvieron los judíos, o pues tenemos que ahí establecerlo esta tierra. Y bueno, hay otro personaje también importante, que es posterior bueno, es contemporáneo un poco a Theodor Herzl, que se llama Moses Hess, y que de hecho él fue profesor de Karl Marx, el fundador del socialismo científico, y de Friedrich Engels. Él era socialista, de hecho, él era pues, un socialismo pues, de izquierda, por así decirlo. Sin embargo, pues él plantaba en un libro que escribió en 1862, que se llamaba Roma y Jerusalén, y él establecía que pues también hay que recuperar la tierra de Israel por vía armada. Y les voy a leer algo que él decía que también es muy polémico, pero que es pues, un antecedente importante. Dice, en dicho libro, Hess llegó a decir: hasta ahora toda la historia se ha basado en la lucha de razas y la lucha de clases. Lucha de clases, pues es un término que Karl Marx lo toma de hecho, como les digo, él fue profesor de Karl Marx y es anterior a él. Entonces, la lucha de clases es algo que Marx toma de Moses Hess. Dice, la lucha de razas es la primaria, la lucha de clases es secundaria. La raza judía es una de las razas primarias del género humano, una raza que ha conservado su integridad a pesar de su continuo cambio medioambiental, y el tipo judío ha conservado su pureza a través de los siglos.
los judíos de ambos sexos se esforzaron inútilmente por obliterar su ascendencia mediante la conversión o el matrimonio de razas indogermánicas y mongolas, como les mencionaba. Muchos judíos llegaron a partes de Europa, Asia, y pues se mezclaron, ¿no?, con estas otras etnias. Digo, es un proceso normal en cualquier pueblo que se pues intercambia, ¿no?, con otros. Y fue inútil porque el tipo racial judío es indestructible. O hombre como Montefiore, Albert Kohn, son judíos pues adienados de Europa. Rothschild, que les mencioné ahorita, Fowl, y otros son príncipes judíos como el pueblo judío no ha tenido desde la dispersión. Estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina. Un gran número de los judíos ricos y respetados de todas las partes del mundo sin duda se unirán a ellos. Como pueden ver, pues este personaje Moses Head no veía bien que los judíos se mezclaran con otras etnias, ¿no? Propiamente ese tipo raza, pues hoy en día con el proyecto de genoma humano sabemos que no existe la raza, no existen las razas, más bien existe la raza humana, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos establecer pues, son etnias. Quiere decir que estaba mal que judíos se mezclan con indogermánicos, con mongoles, con otros pueblos, sino que más bien deben permanecerse como que aislados y mantener como que su pureza racial. Y es lo que establece en este libro Roma y Jerusalén, que pues debe haber un financiamiento de judíos adinerados de Europa para recuperar nuevamente la tierra de Palestina. Y bueno, aquí pues una breve pues imagen donde podemos ver los diferentes tipos de divisiones étnicas en el judaísmo. Existen los judíos etíopes, que son judíos negros. O sea, en Etiopía pues hay una comunidad judía pues importante. Sin embargo, pues fisionómicamente y fenotípicamente pues son de raza pues más oscura, ¿no? Están los judíos pues ashkenazi, que son los judíos europeos, que mencionaba, que son pues muy rubios. De hecho, incluso muchos son muy altos. Pero es normal que pues si te mezclas con pueblos házaros, indogermánicos, etcétera, pues tiendes a disolver un poco pues el trasfondo que tenías de un pueblo semita, ¿no? Que son un poco más, piel un poco más oscura, cabello más negro, ojos más cafés, no tan altos, ¿no? Que esos son los judíos miraji. Los judíos miraji son judíos que viven en Yemen, que viven en Irak, que vivieron todavía en Palestina muchos años, pero que mantuvieron de cierta manera con esa imagen fenotípica pues más acorde, ¿no? con los pueblos semíticos. Y los judíos sefarditas, que son los judíos que pues, llegaron a América y que son de cierta manera la comunidad un poco más importante aquí en México, menos en México, ¿no? No sé en otros países, pero en México son la comunidad más grande, los sefarditas, y que pues tienen una tradición un tanto distinta a todos los demás que les mencioné. De hecho, cada uno tiene tradiciones distintas, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Cada tipo de comunidad judía, dependiendo qué país esté o qué región esté, pues tienen diferencias rituales, teológicas, incluso talmúdicas, manejan un tanto diferentes sus tradiciones. Pues bueno, aquí yo les menciono a un genetista que se llama Eran Elaik. Él es genetista de la Universidad de Johns Hopkins. De hecho, también él es judío. Él es israelí también. Él estudió sus estudios en Israel. Sin embargo, pues trabaja en Johns Hopkins. Y él ha sido muy polémico porque pues ha escrito sobre cuál ha sido el origen étnico, genético de los judíos ashkenazis, sobre todo ashkenazis. Y él establece un poco la idea de Shlomo Zahn de que realmente los judíos ashkenazis son judíos que de cierta manera se mezclaron, hicieron matrimonios mixtos, o son hazars que se convirtió en el judaísmo en el siglo VIII. Y pues él ha sido polémico por las investigaciones que ha hecho él, pues ahora sí que a partir de datos científicos, ¿no? Haciendo pruebas de diferentes ADNs de muchos judíos ashkenazis, pues ha establecido varias cosas. Les voy a leer brevemente lo que él menciona para que sepan un poco cuál es la línea que él maneja. Dice, con los datos genéticos de 1.287 individuos de 8 poblaciones judías y otras 74 de gentiles, el Laik realizó 5 diferentes análisis y todos le llevaron al origen judío házaro de la mayor parte de alrededor de 13 millones de judíos del mundo.
Usó la frecuencia de alelos alternativas de un mismo gen, diferentes entre distintos grupos poblacionales y tomando judíos palestinos y caucásicos, armenos, georgianos o azeríes, actuales como base para determinar el linaje, y comprobó que el 70% de los judíos procedentes de Europa Central y Occidental y todos los orientales compartían más con los segundos que con los primeros. O sea, compartían más estos con los armenios, georgianos o azeríes que con los palestinos. Y en conjunto nuestros resultados dibujaron un genoma de los judíos europeos como un mosaico de acentos caucásicos y de Oriente Próximo, europeos occidentales, Oriente Medio y europeos occidentales en proporción decreciente. O sea, es decir, que la medida que él analizaba los judíos házaros, pues era decreciente la comparación que tenían con los que eran de Palestina. O sea, tenían más relación con los que son de origen caucásico, los que son del Cáucaso, que son más o menos Turquía, norte de Turquía. Dice las conclusiones del estudio. Entonces, los estudios que ha publicado, los ha publicado en revistas científicas. Pues él no es un charlatán, él lo ha publicado en revistas científicas, estas investigaciones. Sin embargo, pues solamente pues, ha sido polémico por evidenciar, ¿no? Que pues solamente hay una relación genética entre los ashkenazis con personas del Cáucaso, ¿no? Sin embargo, pues este es un dato importante para establecer de cómo podemos establecer algo que a continuación vamos a ver, que es la famosa ley del retorno, ¿no? Y bueno, pues este es un mapa que yo les pongo. En la primera, pues es un famoso plan de la Gran Israel. Si ustedes saben, la bandera de Israel tiene dos franjas azules y en medio pues está la estrella de David. Sin embargo, estas dos estrellas azules hacen referencia a dos ríos. Uno es el río Nilo y otro es el río Éufrates. ¿Esto por qué? Porque si ustedes leen, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Samuel, si mal no recuerdo, Reyes, si me corrigen, se establece cuáles eran las líneas fronterizas que tenía el famoso reino davídico. Y en ese se decía que pues las límites que tenían era el río Éufrates, el río Nilo, o sea, como si el reino de David fuese un reino súper enorme. Hoy en día sabemos por la arqueología, sobre todo Israel Finkelstein, pues nos ha dado datos al respecto, que ese reino pues como tal no existió, sino que pues un reino muy muy pequeño. Pero en la Biblia pues tienden a exagerar un poco pues esa idea de un reino pues enorme, ¿no? Sin embargo, como el sionismo, por su nombre lo indica, Sion, es decir, establecer nuevamente el reino en Sion, que es que también como se le conoce Jerusalén, recuperar nuevamente ese antiguo reino davídico que pues no existió, pero que es un proyecto utópico de recuperar nuevamente los dos ríos. Entonces, esos dos ríos representan las dos franjas azules de ese reino de Israel davídico, pues mítico, ¿no? No es histórico. Entonces ese es el proyecto que ellos tienen, por eso es que es constante el intento del Estado de Israel de expandirse lo más posible, ¿no? Recuperar lo más posible ese antiguo reino. Y acá, en la otra mapa, pues vemos cómo está dividido actualmente el Palestina e Israel. Palestina, pues es el que es un color más rosadito. Son dos lugares, uno es Cisjordania, que también conocido como West Bank, que es en la parte oriental, y la Franja de Gaza, que es un pedacito pues súper pequeño que está del lado izquierdo y que pues tiene como tal el mar Mediterráneo enfrente. Sin embargo, pues cuando recién se creó el Estado de Israel, pues estas no eran las divisiones fronterizas, sino que pues era un estado más pequeño, pero conforme a los años, pues se fue expandiendo más. Y bueno, aquí yo les pongo la imagen de unos rabinos, como les mencionaba, unos rabinos que se oponían al Estado de Israel y actualmente pues todavía se oponen. Es una organización que se llama Netero y Carta y es una organización de judíos hasídicos que están en contra del Estado de Israel porque ellos ven, como les mencionaba al principio de la presentación, veían que el Talmud establecía que había que esperar a que el Mesías llegara y pues como tal los judíos no debían de rebelarse con las naciones del mundo, mucho menos con las naciones que los oprimían. Entonces cuando se crea el Estado de Israel, pues ellos ven mal, ¿no? Es de esta manera esta creación. Y es por ello que han creado congresos, organizaciones, pues a lo largo del mundo para enfrentarse con el sionismo o el Estado de Israel.
y pues ellos afirman que el sionismo atenta contra el judaísmo, porque el judaísmo pues es una serie de mandamientos o reglas, ¿no? Religiosas que el sionismo pues de cierta manera atenta, ¿no? Y bueno, yo les quiero dar una recomendación, si ustedes pueden buscarlo por internet, creo que este libro está, que habla un poco más a detalle precisamente este conflicto que hay entre el judaísmo y el sionismo, que es este libro de Jacob Rapkin, así se puede ver bien, que se llama Contra el Estado de Israel, historia de la oposición judía al sionismo, que es A parte ver. de la biografía que estoy usando. Sin embargo, pues hay otra más. Pero en este libro, pues él relata cómo ha sido que cuando surge el sionismo, cómo el judaísmo pues, se ha opuesto al Estado de Querido Israel. amigo, ¿lo puedes enfocar por favor otra vez para que el público Sí, lo claro vea? que sí. A ver, contra el Estado de Israel, ya. Historia de la oposición judía al sionismo por JC, ¿qué dice ahí? Ya, Jacob Radkin. Ok, perfecto. Listo, listo, listo. Bueno, ellos argumentan, sobre todo en este libro de Jacob Rapkin, argumenta que el sionismo como tal no es judaísmo. ¿Por qué? Porque dice, pues el sionismo es un movimiento político. Y el judaísmo, pues es una religión, ¿verdad? Entonces, él establece que, pues, obviamente, pues puede haber cristianos sionistas, es decir, cristianos que apoyan, ¿no? El movimiento político, ¿no? Pero también hay judíos que son antisionistas. ¿Por qué? Porque son judíos, pero que no apoyan el Estado de Israel o no apoyan el sionismo. En cambio, pues el Estado de Israel, pues afirma, asegura que pues ellos representan a todos los judíos del mundo, ¿no? Y son como quien dice la madre patria de todos los judíos del mundo y ellos tienen la misión de que todos los judíos del mundo vayan y se establezcan al Estado de Israel, incluso si implica pues correr a los palestinos que están ahí. Entonces, les digo, Jacob Rabkin, esta organización, ellos establecen que el Estado de Israel pues no es el reino de Israel. ¿Por qué? Porque no ha llegado el Mesías, no ha llegado la redención todavía, ¿no? No ha habido resurrección de muertos, etcétera. Entonces ellos ven que el Estado de Israel pues no es como tal lo que establecen las profecías, por lo tal pues ven como el Estado de Israel es espurio, ¿no? O falso, un Estado falso. Ese es el debate, ¿no? Que hay entre estas dos perspectivas. Y aquí les voy a poner un video breve, dura menos de 7 minutos, de un rabino que es precisamente de una organización similar, que es de Joel Teitelbaum, que es el rabino que les mencionaba al principio, y él pues da una información importante que creo que es importante que vea.
Bueno, pues ahí está el video. Ustedes los pueden buscar, pues es el rabino Jacob Shapiro, si mal no recuerdo. Y si no, pues le regresan a la presentación. Pero es algo importante que él menciona, ¿no? Que es una separación Javier, digo, entre ¿está en sí, YouTube el video? sí, se puede buscar en YouTube. Ok, Búsquele. me lo compartes y lo dejo en el enlace para que las personas que quieran verlo, bueno, puedan Sí, visualizarlo de mejor manera, sí. Por sí, favor, claro que continúa, sí. amigo. Pero bueno, les mencionaba que pues es la visión, ¿no? Que ellos tienen desde el judaísmo, pues ven raro, ¿no? Por así decirlo, al sionismo, porque dicen, pues es que realmente, pues ellos al crear el Estado de Israel no prueben el judaísmo, más bien prueben una identidad política que pues no tiene nada que ver con guardar la Torá o guardar el Shabbat o guardar las tradiciones, ¿no? Etcétera. Entonces lo ven de cierta manera, pues cerrado, ¿no? La creación del Estado de Israel. Y sobre todo porque, pues, les digo, como son judíos pues, religiosos, evidentemente ellos ven el reino de Israel, que si es que llega, ¿no? O el Mesías, etcétera, como algo que, pues, implicaría dimensiones, pues, más grandes, ¿no? O sea, una redención del género Wow. humano en general. Entonces, pues, el hecho de que esté el Estado de Israel y no exista todo lo demás, como que dicen, pues, es que esto es falso, eso no es lo que establece el Talmud, la Torá y todos los profetas y la tradición judía. ¿Querías agregar algo, amigo? No, 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 aquí aprendiendo, qué Ah, ok, ok, interesante. ok. Por favor, continúa. La Que sala pensé es que ibas tuya, a amigo. agregar algo. No, no, tranquilo, tranquilo. Por acá hay Eh, preguntas por si acaso, ya hay sí, sí, sí. Ahorita algunas las preguntas. resolvemos sin problema, ¿eh? Sí, perfecto, amigo, por favor. Pero mira, hay importante que les mencionaba más sobre la cuestión del origen de los judíos que son ashkenazis, sefardíes, o etcétera. Es esta cuestión de la ley del retorno, porque cuando se crea el Estado de Israel en 1148, pues ellos crean una ley que se llama así, la ley del retorno, es decir, los judíos de todo el mundo pueden retornar. El problema estaba de que, pues, cómo retornar a una tierra en la que tus antepasados, pues, nunca estuvieron, ¿no? Es decir, pues, tú eras polaco, posiblemente, y, pues, toda tu familia era Polonia, y, pues, tú nunca pusiste un pie, ni tus antepasados pusieron un pie en Palestina o Jerusalén o la tierra que está en Canaán. Y, pues, ya, pues, que puedes retornar, pero, pues, es que cómo retornas si, pues, nunca estuviste, ¿no? En 2000 años, pues, nunca estuviste ahí, o sea, ni tus antepasados. Entonces era el problema que tenían los palestinos que estaban viviendo ahí con los judíos que venían de Europa, de otras partes del mundo. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial que muchos judíos, debido al holocausto y otras persecuciones, pues vieron la tierra de Israel como pues una forma, ¿no? De refugiarse o iniciar una nueva vida. Entonces ahí fue precisamente el choque, ¿no? Entre palestinos y judíos. Eh, Sin embargo, pues como le menciona, pues ya había palestinos, o sea, los palestinos ya tenían miles de años viviendo ahí, no es de que Palestina existió hace 2 años, o sea, ya tienen miles de años y como lo vamos a ver, pues hay antecedentes que confirman que sí había una población importante en esa tierra. Miren, pues hay otro autor, yo traté de traerles autores israelíes, judíos, o sea, para que no vieran que hubiera un sesgo, sobre todo porque pues hay una máxima en historia, que es cuando pues una persona forma parte de un grupo, pues no se echa piedras a sí mismo, ¿no? Es decir, ¿qué razón tendría alguien para criticarse hacia su grupo pues, religioso, étnico, a menos que pues, tenga una razón verdadera, ¿no? O algo razonable que está diciendo, ¿no? Que se le llama el que también criterio de dificultad. Entonces, Ilan Pappé es otro autor israelí, que es historiador, sin embargo, pues él creo que ha sido perseguido en Israel por decir varias cosas pues, críticas sobre el sionismo. Creo que actualmente vive en Inglaterra. Sin embargo, en este libro, Los 10 mitos de Israel, pues él menciona algo importante. Dice, el porcentaje exacto de judíos antes del surgimiento del sionismo es desconocido. Sin embargo, probablemente oscilaba entre el 2% y el 5%. De acuerdo con los registros otomanos, el imperio otomano es el imperio que gobernó antes de la Primera Guerra Mundial. Dice, de acuerdo con los registros otomanos, en lo que hoy es Israel, Palestina, residía en 1878 una población total de 462.465 personas, de las que 403.765, es decir, el 87%, la gran mayoría,
eran musulmanes. El 10%, es decir, 43.659 personas eran cristianas y 15.000, es decir, el 3% eran judías. Es decir, que antes de la Primera Guerra Mundial, pues la inmensa mayoría de las personas que vivían en Palestina, 86%, eran musulmanas. Solamente un 3% pues eran judías. Sin embargo, conforme pasaron los años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la inmigración al Estado de Israel, 1948 en adelante, pues empezaron a llegar de otras partes del mundo, ¿no? Y la población palestina, pues fue decreciendo, ¿no? Porque pues eran expulsados, las guerras morían muchos y pues, actualmente pues una población mínima. Entonces, en este libro, pues él establece varios planteamientos que cuestionan, ¿no? Esta versión oficial que uno ve del Estado de Israel y otras autoridades de Israel que dicen que Palestina en el siglo XIX, pues era una tierra vacía, que no había nadie, ¿no? Que cuando eran los judíos, pues no había nadie y por eso los palestinos, pues no pueden reclamar nada porque pues, ellos no estaban, ellos no vivía nadie aquí, ¿no? Pero pues, vaya, alguien que pertenece precisamente al Estado de Israel, alguien que es israelí, que es judío también, pues desmiente, ¿no? Esta hipótesis. Cuando se crea el Estado de Israel, que empiezan las guerras entre palestinos, árabes y israelíes, envían a un personaje importante que fue Folk Bernadotte, que fue conde de Wisborg. Esto es una persona importante porque fue un diplomático que durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, él salvó muchas vidas de judíos. O sea, cuando pues, era perseguido por los nazis, él salvó vidas de muchos judíos, similar a lo que pasó con Oskar Schlinder, si han visto la película y pues, el relato histórico, salvó mucha vida de muchos judíos. Entonces, cuando se crea el Estado de Israel, pues la ONU decide que él debería ir como un enviado especial para tratar de negociar entre israelíes y palestinos, porque era alguien que, de cierta manera, entre los judíos, pues era bien visto, ¿no? Tenía reconocimiento, autoridad moral, sobre todo, ¿no? Es decir, pues es alguien que está a favor de nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando pasa eso, pues lo asesinan. Y uno pensaría, pues lo asesinan palestinos, pero no, lo asesinan un grupo terrorista sionista llamado Lehi. O sea, es decir, lo veían con él como alguien que, a pesar de que había salvado vidas de judíos, paradójicamente fueron judíos los que lo mataron, ¿no? Y pues fue asesinado porque veían que de cierta manera el intento de dialogar o equilibrar de cierta manera el conflicto, pues era como que algo pues que iba en contra de los objetivos principales del sionismo. Entonces es paradójico estos casos porque de cierta manera pues ni siquiera a los suyos los israelíes pues los respetan, ¿no? Lo suficiente. Y bueno, aquí hay otra bibliografía que también les doy. Sí son profesores de la Universidad de Harvard, que se llama El Lobby Israelí. Y pues en este libro, que también fue polémico cuando salió, de hecho también aquí lo tengo, pues la bibliografía que también estoy usando, ellos de cierta manera establecen a través de diversas pues, fuentes y entrevistas y ellos varias investigaciones que hicieron, que pues actualmente existe un lobby en Estados Unidos que de cierta manera financia a diputados o congresistas del Congreso de Estados Unidos para que pues apoyen en todas las resoluciones, en todas las leyes que crean en el Congreso de Estados Unidos que favorezcan a Israel de cierta manera. Entonces ellos dicen que cuando se creó el Estado de Israel, sobre todo por el apoyo de Gran Bretaña, pero también en gran parte por Israel, es porque había un lobby israelí que estaba detrás de los principales políticos de los Estados Unidos, que pues de cierta manera financiaban con dinero para que apoyaran sus objetivos. Principalmente primeramente en Gran Bretaña con la declaración Balfour, que fue un diplomático de Gran Bretaña, que él le mandó una carta a la familia Rothschild. Esto lo pueden googlear sin problema. Incluso hay un video donde entrevistan al señor Rothschild, que porque tiene esa carta guardada todavía a la fecha, en la que se establecía que Gran Bretaña iba a abogar para que el Estado de Israel, a través de la familia Rothschild, se pudiera crear el Estado de Israel. Y después, con los Estados Unidos, todo este lobby israelí, pues son los que actualmente se encuentran detrás para que el Estado de Israel actualmente reciba, de parte del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, reciba al año
$300 millones de donación directa al Congreso de Estados Unidos, al Estado de Israel. Además de que tienen otros apoyos, entrenamiento militar, venta de armas, etcétera, ¿no? Es decir, el Estado de Israel actualmente pues existe gracias a que los Estados Unidos pues lo apoyan de muchas maneras, ¿no? Y lo vimos incluso con el video que les pasé ahorita del rabino Jacob Shapiro. El gobierno de Trump apoyó demasiado, ¿no?, al Estado de Israel para que se pueda reconocer la capital de Jerusalén como pues la capital de Israel o del pueblo judío, ¿no?, según su perspectiva. Entonces, por eso que hoy en día Israel pues es un país muy poderoso, pues gracias al financiamiento y al apoyo que ha tenido principalmente de Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también en su momento de las Naciones Unidas. Y bueno, otro apoyo importante que tiene el Estado de Israel pues son los llamados cristianos sionistas o cristianos evangélicos porosionistas, que también son muy, muy, muy grandes. Pues hay en nuestros países latinoamericanos, existen estos grupos, pero en Estados Unidos es un grupo todavía más grande porque incluso llegan a hacer congresos mundiales y pues recaban millones de dólares y directamente los donan al Estado de Israel. Aquí en esta imagen pues vemos al primer ministro Benjamin Netanyahu y al pastor John Hagee, si mal no me acuerdo, es un pastor tejano, y pues ellos son los principales que tienen esta idea escatológica, sobre todo de corte dispensacionalista, que creen que si apoyan al Estado de Israel se cumplen las profecías del Apocalipsis, de los Evangelios y de otras interpretaciones raras que ellos tienen, en la que si ellos apoyan a Estado de Israel, pues se va a crear el segundo templo, va a haber un acuerdo de paz y seguridad, va a aparecer el anticristo, etcétera, y de esa manera, pues, se van a cumplir las profecías, va a aparecer Cristo por segunda vez, en su segunda venida, y pues todos los judíos se van a convertir también, ¿no?, al cristianismo, o al cristianismo, pues, raro que ellos creen, ¿no? Entonces, por eso que el Estado de Israel de esta manera tiene mucho apoyo, no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, sino también por estas organizaciones religiosas de corte evangélico, porque lo que es la religión cristiana ortodoxa o católica, pues no tiene esta visión. Entonces, principalmente viene de los evangélicos. Y bueno, en 1993 existieron los llamados acuerdos de Oslo. Este sí fue un acuerdo en el que participaron las dos partes, ¿no? Yasser Arafat, que es el que está a mano derecha, si lo está viendo a tu derecha, el que trae como un pañuelo en la cabeza, y el primer ministro de ese entonces, que era Yitzhak Rabin. Ellos llegaron a un acuerdo de paz, se delinearon fronteras, sobre todo, entre Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, y se creó además la Autoridad Palestina, que es la autoridad que gobierna en estas dos pequeñas terrenos que les mostré en el mapa. Es la Autoridad Palestina la que gobierna en estas dos partes. Y pues establecieron, les digo, las fronteras, ¿no?, bien delimitadas. Sin embargo, pues estos acuerdos desde entonces pues no se han cumplido, a pesar de todas las expectativas que uno tenía en ese entonces, de los ánimos, pues nunca se cumplió, nunca se acordaron, se firmaron y se suscribieron, pero pues a la fecha no se cumplen, las fronteras no se respetan, y pues vemos hoy en día que sigue la cosa exactamente igual, ¿no? De hecho, paradójicamente también a Isaac Rabin lo asesinaron, pero no fueron palestinos, sino fueron también unos sionistas fundamentalistas que veían a Isaac Rabin como un traidor, que a pesar de que crea la paz con los palestinos, pues ellos lo veían como que no es un traidor, entonces hay que matarlo. Entonces lo asesinaron 2 años después de estos acuerdos. Y es por eso que pues a la fecha no hay ningún, pues una paz, ¿no?, entre palestinos e israelíes. Y fíjense, en el lado de Yitzhak Rabin era el líder del Partido Laborista, que era un partido que era un poco más flexible con los palestinos. O sea, igual pues hubo guerras entre palestinos y israelíes con el gobierno de los laboristas, pero pues era un poco más flexible, ¿no?, a tal grado que pues llegaron a estos acuerdos. Pero, por ejemplo, el partido que gobierna hoy en día, de Benjamin Netanyahu, que es el partido Likud, es un partido más extremista, más conservador. Entonces no, así que ellos no llegan a ningún acuerdo con los palestinos, y es por eso que ha habido más conflictos con ellos, sobre todo con la época de Ariel Sharon, el primer ministro Ariel Sharon, y hoy en día con Netanyahu, que es el primer ministro que lleva más años en el poder.
Y vean, aquí les pongo básicamente una imagen que les dice ahora sí que todo, cuál es el quid del asunto. ¿Por qué no podemos hablar de un conflicto pues simétrico, es decir, de dos iguales, sino que estamos hablando de una desproporcionalidad inmensa? Porque pues por un lado Israel, aparte de todo el dinero que recibe, el dinero que ellos tienen y todas las armas que tienen, pues comparado con Palestina, pues es inmenso, ¿no? O sea, Israel es un elefante y Palestina pues es una hormiga, ¿no? O sea, Israel tiene tanques, tiene, tiene fuerza aérea, fuerza naval, tiene misiles intercontinentales, tiene activos pues un ejército bastante considerable, a pesar de que nosotros podemos ver que es un país pequeño, pues su armamento pues es demasiado poderoso. Incluso pues se sabe que Israel tiene armas nucleares. Esto pues a pesar de que Israel pues no ha firmado ningún acuerdo de no proliferación nuclear, es porque pues tienen armas nucleares, ¿no? Y pues Palestina pues apenas si tienen bombas yucatecas, ¿no? Como decimos en México. Eh, Vea, pues los israelíes tienen fuerza naval también, Palestina no tienen nada. Armas nucleares, se establece que entre 70 y 400 armas nucleares han de tener los israelíes y palestinos pues no tienen nada. Además de esto, pues Israel tiene algo que se llama como un sistema de antimisiles llamado el Domo de Hierro. Y de esta manera, pues cuando lanzan, por ejemplo, palestinos misiles, 50, 60 misiles a Israel, pues ese sistema pues los bloquea en el aire y pues impide que misiles caigan a territorio israelí. A veces cae uno o dos, sin embargo, pues la gran mayoría de las veces no cae ninguno debido porque este sistema tecnológico pues es bastante eficaz y pues impide que caigan misiles palestinos a Israel. De modo contrario, cuando sucede esto, Israel lanza 70, 50 misiles a Palestina y todos caen en Palestina, ¿no? O sea, no hay manera que los palestinos puedan defenderse ante tal embate, ¿no? Y a veces caen en escuelas, en hospitales, y es lo que pues hay que plantear, ¿no? O sea, es decir, pues no es algo proporcional, o sea, es demasiado desproporcionado, no es asimétrico y de cierta manera pues no estamos hablando de un conflicto de dos iguales, ¿no? Sino estás hablando pues de alguien que pues, es muy débil comparado con alguien que es demasiado fuerte, más aparte todo el apoyo que puede tener de Estados Unidos, el financiamiento que tiene Estados Unidos y de otras partes, pues evidentemente no podemos hablar de dos iguales, ¿no? Y eso es algo que pues hay que entender, ¿no? Ponerse de cierta manera del lado de los palestinos. No significa que los palestinos sean santos, porque evidentemente también hay a veces ataques terroristas a los palestinos, hay veces pues hay kamikazes, ¿no? Etcétera. Pues, nadie va a defender eso. Sin embargo, pues también es que los palestinos muchas veces no tienen ningún margen de maniobra, o sea, no tienen manera de cómo, ni por la vía pacífica, diplomática, ni por la vía pues armada pueden contra Israel, ¿no? Entonces, por eso muchas veces recurren a estrategias que pues también no sirven de mucho, o sea, explotarse en un autobús pues no sirve de mucho, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender que los palestinos, pues les digo, no tienen mucho margen de maniobra y muchas veces recurren a estas cuestiones, ¿no? Que llegan incluso al terrorismo. Pero pues también Israel podría de cierta manera desarticular a los terroristas sin recurrir a tanta desproporcionalidad, ¿no? Mandando 70 misiles a Palestina. No, muchas veces pues mueren niños, ¿no? Mueren civiles, realmente no mueren como tal estos grupos terroristas que ellos dicen. Y bueno, incluso este conflicto pues ha llegado a más allá de israelíes y palestinos, a tal grado que pues han muerto incluso activistas, personas que pues no son de ningún bando, pero que son activistas. Por ejemplo, en el 2003 pues murió una mujer estadounidense, que se llamaba Rachel Corrie, pues ella era, digo, activista por uno que se llamaba, una organización que se llamaba Movimiento Internacional de Solidaridad. Sin embargo, pues ella cuando protestaba en contra de las bulldozer que derrumbaban casas palestinas, pues el bulldozer de las fuerzas de defensa israelíes pues la aplastaron, ¿no? Entonces, ha habido casos incluso en donde periodistas, activistas, pues han muerto, ¿no? Debido a esta desproporcionalidad que tiene Israel hacia los palestinos, incluso contra cualquiera que se oponga, ¿no? A los proyectos del Estado de Israel. Y pues bueno, pues este es el mapa que les mencionaba, o sea, de cómo a lo largo de los años, cómo ha sido ocupada por palestinos. Sin embargo, con el paso de los años, pues el Estado de Israel pues se ha aumentado en bastante
territorio, y pues el palestino pues ha tendido a disminuir considerablemente, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacer una pregunta, pues ¿quiénes han gobernado en Palestina? Porque si se pregunta, pues ¿quién debe gobernar esa tierra? Pues hay que preguntarse quiénes han gobernado anteriormente, ¿no? Pues han gobernado demasiados imperios hasta tal grado que pues es casi imposible establecer quién debe gobernar, pero sí podemos establecer quiénes son los últimos que han gobernado, quiénes han vivido en los últimos años, y por lo tal pues podemos establecer quiénes son los que deberían estar viviendo ahí, ¿no? Pues han gobernado ahí el imperio egipcio desde tiempos bíblicos, ¿no? Ha gobernado el imperio asirio en el siglo VIII antes de Cristo, el imperio babilónico en el 586 antes de Cristo, hasta el imperio persa que llega en el 539, el imperio helenístico con Alejandro Magno y los Ptolomeos, llegan en el siglo IV, el imperio romano pues llega en el 63 antes de Cristo, hasta la caída del imperio romano de Occidente, y luego después el imperio bizantino en el siglo V después de Cristo, el imperio islámico, que era el sultanato mameluco en el 638, conquistaron Jerusalén. También los cruzados gobernaron un pequeño periodo, pequeño pero considerable, de casi 100 años, en el 1099 después de Cristo hasta el 1187. Después el Imperio Otomano vence a los cruzados y gobierna en esa tierra por 400 años, a bastante tiempo, hasta la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Otomano pues cae, y después de que cae el Imperio Otomano pues llega a manos del mandato británico, que es cuando pues Gran Bretaña gobierna gran parte de este territorio. Sin embargo, pues después de la Primera Guerra Mundial pues están las potencias que ganaron, que eran Francia y Gran Bretaña, que se dividieron gran parte de ese territorio a través de unos acuerdos que se llamaban Sykes-Picot, y ellos se dividieron, así que ellos establecieron una cartografía de cómo dividir toda esta parte, pero pues lo dividieron de una manera pues demasiado extraña, rara, que tal grado que pues muchos pueblos quedaron separados, ¿no? Que están unidos quedaron separados, ¿no? Después de la división geográfica que franceses y británicos establecieron. Y ya después del mandato británico, pues ellos cedieron gran parte de ese territorio pues a palestinos e israelíes a través de la ONU, pero pues como les mencionaba, pues el Estado de Israel pues ha venido creciendo, y pues Palestina pues ha menguado bastante, ¿no? Y bueno, ya casi para acabar, bueno, ya será la última diapositiva. Hay que entender que pues en el Estado de Israel pues es un país democrático, entrecomillado, y les digo entrecomillado porque dice ser un país democrático. Sin embargo, pues a la mera hora pues dice que solamente representa a los judíos, cuando un país democrático pues debe de representar a todas las grupos humanos, ¿no? Que pueda haber, ya sean islámicos, cristianos, ateos, ¿no? Sin religiones, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces en la práctica pues no es una democracia, y pues solamente representan a los judíos, sobre todo por una ley que hace poco pues se firmó, se estableció en el Estado de Israel, en la que decía que el Estado de Israel era el Estado de los judíos, ¿no? De cierta manera, pues discriminando a todos los demás grupos que viven ahí. Pero pues hay que entender que judaísmo pues es una religión, israelí es la nacionalidad del Estado de Israel, israelita es el término bíblico para que no se confundan. Semita, cuando dicen por ejemplo antisemita, pues no se refiere única y exclusivamente a judíos. También se puede presentar a todos los pueblos semíticos, los árabes, cananeos, edomitas, hebreos, asirios, babilonios, etcétera, ¿no? Iraquíes incluso, sirios, etcétera. Sionismo, pues la ideología política, ¿no? El sionismo. Y pues puede haber cristianos sionistas, judíos sionistas, ateo sionista, ¿no? O igual puede ser cristiano antisionista, judío antisionista, ateo antisionista, ¿no? El sionismo no representa necesariamente una religión, sino que es una ideología política. Y bueno, espero les haya gustado esta presentación, y les dejo la bibliografía por si quieren ahondar más. Pues no me crean a mí todo lo que les dije, ustedes investiguenlo, reflexionenlo, incluso critíquenlo si quieren, ¿no? En los comentarios, no tenemos problema, pueden reformular sus inquietudes, y con gusto pues las podemos resolver, ¿no? La medida de lo posible.
Wow, Javier. Excelente exposición, amigo. Sé que estás haciendo un esfuerzo bárbaro porque incluso te veo que estás agripadito, como te dije, bueno, como te vi en un inicio y nada. De verdad que muy buenos puntos, muy buenos tópicos tratados, de verdad, excelente. A ver, mira, yo te voy a hacer una pregunta y voy a arrancar conmigo, luego paso con las preguntas del público. Eh, Vamos a tratar de ser breves, ¿sí? Porque por temas de tiempo y todo lo demás. Bueno, la primera pregunta que, bueno, quería hacerte yo muy personal. ¿Cómo crees tú que se podría resolver el conflicto entre Israel y Palestina, querido Javier? Mira, pregunta difícil, pero en mi perspectiva, según lo que yo he estudiado, ya tengo ya casi 10 años estudiando ese tema, pienso yo que principalmente debe de haber conciliadores, árbitros, o sea, es decir, que debido a la desproporcionalidad, como les mencionaba, entre palestinos e israelíes, debe haber eh, potencias o países ajenos al conflicto que intervengan para, de cierta manera, equilibrar un poco las cosas. O sea, por ejemplo, Estados Unidos en muchos años sirvió de esta forma, ¿no? Tratar de equilibrar, como lo vimos en los acuerdos de Oslo de 1993. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una posición un tanto cargada hacia Israel, o sea, es decir, Palestina ha sido dejado de lado bastante, ¿no? Entonces, por eso es de que no se ha podido resolver el conflicto. Habría que establecer, aparte de seguir esos acuerdos, que otras potencias de similar tamaño que Estados Unidos puedan, de cierta manera, dialogar con todas las partes para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Yo, en lo que yo puedo pensar, sería países de la región como Irán, Rusia, China, ¿no? Que de cierta manera tengan intereses por resolver el conflicto y que intervengan, ¿no? Para de cierta manera balancear un poco la situación, porque les digo, los palestinos realmente están literalmente abandonados, o sea, las armas que Wow, ellos tienen sí, o sí, los sí, sí. medios que ellos tienen son muy precarios, de tal manera que pues no, ellos no tienen manera de ponerse más o menos en el mismo piso parejo, ¿no? Con los israelíes. Es la manera como yo visualizo que se podría solucionar. Me dejaste pensando, bueno, ¿y realmente Israel tendrá intenciones de que haya paz? Pregunto yo. Ese es otro problema, porque, por ejemplo, el partido que gobierna actualmente, que es el Benjamin Netanyahu, que es el partido Likud, es un partido que es más duro, que es todavía más conservador, más de una línea antipalestina, ¿no? O sea, ellos no tienen tregua para nada con los palestinos. Wow, Entonces, wow, de wow. cierta manera, más bien tendría que haber dentro del propio Israel la voluntad de querer solucionar el problema, ¿no? Oye, y Pero eso es algo particularmente, también, otra cuestión difícil. sí, oye, qué tremendo. Mira, y particularmente me pueden dar cuenta también de algo, que la religión juega un papel importantísimo acá, Sí, también. importantísimo. De verdad que muchos cristianos sionistas a favor del Estado de Israel y todo lo demás. Bueno, para pasar con las preguntas a todas las personas que nos están viendo, somos Indagando en la Biblia, su espacio amigo, un espacio donde hacemos academia sin ser academia, un espacio donde hacemos divulgación bíblica sin pertenencia religiosa y tocamos otros temas también ligados como al pueblo de Israel, al pueblo del libro. Bueno, este tema para mí ya pertinente que se lo aborde acá el día de hoy. A ver, voy a pasar con las preguntas y la primera pregunta que tengo es la de Ociel Díaz. Él pregunta esto. El pueblo de Israel habla sobre liberarse de Roma en el siglo I. También históricamente ser parte de guerras, exilios, etc. ¿Influye eso en el deseo de consolidarse como nación? Pues si se refiere al Israel antiguo, sí, evidentemente había una intención históricamente de mantenerse como nación, ¿no? Y de ver a los pueblos que llegaran, imperios, etcétera, que llegaran de otras partes, pues sí verlos como ajenos, ¿no? Como invasores. Entonces, de cierta manera, pues sí existía en esa época un intento de consolidarse como nación. Pero como mencionaba al principio, pues cuando ya desaparece como tal el reino de Israel o Israel como nación antigua, ya se empieza a alejar esta idea de intentar nuevamente conformarse como nación, sino que más bien mantiene una identidad cultural religiosa en la cual pues incluso un gentil pues podrá ser judío sin ningún problema, ¿no? Y vincularse con la tradición judía, pero ya no existía el intento de recuperar pues el estado en la tierra, ¿no? Como tal.
Interesante, interesante, Javier. Acá hay una pregunta, dice la estimada Patricia. ¿Y por qué no pueden tener un estado? ¿Porque lo perdieron hace 2000 años? Pues sí, en parte sí, o sea, sí hace 2000 años perdieron un país, pero es que miren, el problema está en vincular al Estado de Israel actual con el Israel de hace 2000 años, porque no hay una continuidad, o sea, es decir, imagínense, supongamos, imagínense todos los pueblos que gobernaron los romanos. Obviamente, pues hoy en día no existe el Imperio Romano, ¿no? Lo que existe es Roma, la ciudad Roma, ¿no? Italia como país. Imagínense que dijera Italia, no, ¿saben qué? Como hace 2000 años, Roma gobernó todo ese territorio, vamos a recuperarlo nuevamente, ¿no? O sea, y así nos podríamos ir con todos los imperios que han gobernado el mundo, o sea, intentar retroceder en el tiempo el territorio, pues es algo, por un lado, inviable, y por otro lado, pues también una perspectiva histórica, pues muy, muy absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué querer recuperar algo que, pues ya con el paso del tiempo, pues lo perdiste, ¿no? Interesante, Javier. Muchas Entonces es algo gracias. complicado, ¿no? Esa es la Ujú. perspectiva. Pasamos a otra pregunta. Melvin Sáez dice esto. Buenas noches para todos. Al Estado de Israel se les ofreció 3 lugares. Fueron los siguientes. Uno, una parte en Argentina. Dos, Rusia. Y tres, en el estado actual. ¿Cuál era el propósito político de dichos ofrecimientos? Pues es que, mira, como mencionaba, no solamente se lo ofrecieron, sino ellos también lo propusieron. En el Congreso Sionista del siglo XIX, de Theodor Herzl y otros, ellos veían la viabilidad de obtener un territorio sin que hubiera de por medio una guerra, ¿no? Entonces veían que en la Patagonia, pues era un lugar donde vivían judíos, que no estaban muy ocupados, por así decirlo. Entonces veían una viabilidad de comprar ese terreno o ese territorio, ¿no? Sin embargo, pues con el paso de los años dijeron, no, pues es que la única manera de justificarlo históricamente, pues sería Palestina, ¿no? Porque no podemos justificar la Patagonia, que pues, históricamente nunca fue de los judíos, ni Claro. justificar Madagascar, ni Uganda, no todos esos territorios, ¿no? Sino era Palestina la que, de cierta manera, tenía una condición de vincularla más con el pueblo de Israel. Sin embargo, como les mencionaba, no había como tal una vinculación después de 2000 años, sino que pues ya había otros pueblos que ya viven ahí que se habían vinculado de cierta manera. Pero era Interesante. precisamente por eso, o sea, que de cierta manera que fuera más sencillo, por así decirlo, ocupar esos territorios. Sí, pregunta la estimada Pía. Dice ella esto, pregunta esto. En este caso, ¿quién tendría mayor legitimidad sobre los territorios disputados? Pues tendrá legitimidad el último, y mi perspectiva, ¿verdad? Obviamente hay muchos que van a diferir, pero en mi perspectiva, el último pueblo que vivió ahí y que tiene más tiempo viviendo ahí. En este caso, pues sería los pueblos que vivieron después de la caída del Imperio Otomano, serán los que tendrían mayor legitimidad viviendo ahí. Porque si bien es cierto que los judíos que venían de Europa compraron terrenos, y eso es cierto también, para través de los Rothschild sobre todo, compraron terrenos para apropiarse de muchas partes, después pues ya no fue tanto que ellos comprarlos, sino ahora sí que por la fuerza voy a establecer este estado y pues hicieron la guerra directamente con los palestinos, pero en mi perspectiva, el último, así que sería una cuestión de derecho, cualquier que sea abogado puede corregir o me puede dar la razón. O sea, el primero en derecho sería bueno, el primero en el tiempo sería el primero en el derecho, ¿no? Entonces, en Interesante, este interesante. caso, si es el palestino el que ha vivido más tiempo y es el último que estuvo, pues tendrían mayor razón, ¿no? Interesante, Javier. Aquí pregunta Giovanni Muñoz Gómez. ¿El sionismo no será una estrategia para evitar otro holocausto? Si se refiere al holocausto judío, pues en cierta manera sí. El problema está que ellos quieran otro holocausto, que es el de los palestinos. O sea, los palestinos vean cómo viven, o sea, están viviendo literal en guetos. Eh, Ahora sí que el que era víctima antes, ahora sí que como Vale. la historia de David y Goliat, o sea, es decir, ahora David se hizo Goliat, ¿no? O sea, ya los palestinos son los que están ahorita en papel de víctima, no en papel de los victimarios. Y sí, obviamente el sionismo, pues sí fue una estrategia para darle refugio, por así decirlo, a los judíos que iban eh, huyendo, pero pues no puedes tú justificar un mal con otro mal, o sea, supongamos tú, Alonso, supongamos que tú tienes una hija, es hipotético, ¿eh? Dios no quiera, ¿eh? Supongamos que tú tienes una hija que te la secuestra, ¿no?
o yo tengo una hija, me la secuestran, para no ponerte a ti. Luego yo tengo una hija, me la secuestran, y resulta que pues yo no la encuentro, voy a las autoridades no me dan razones, no me ayudan, y como yo estoy muy dolido y sufrí mucho porque me robaron a mi hija, pues voy y le quito la hija a otro para, pues para ya estar bien, ¿no? Pero es que le estás tú dañando a una persona que no te hizo nada a ti, ¿me explico? Para tú calmar tú precisamente esa problema de que fuiste perseguido en Europa, en el Holocausto, etcétera, vas y le haces daño a otro. Entonces, ese es el problema con la justificación israelí. O sea, es que fuimos perseguidos, pues sí, pero eso no justifica que vayas y le quites las cosas al otro que no tiene nada que ver con el victimario que te quitó. O sea, por ejemplo, en Alemania, hasta no hace muy poco, Alemania tuvo que indemnizar al Estado de Israel precisamente por el Holocausto, porque pues había pues una pues hay una cuestión de justicia y con mucha razón, pues yo apoyo que pase eso, ¿verdad? Pero eso no implica que a Claro. uno que es totalmente ajeno a ese problema, pues vayas y lo afectes, ¿no? Entonces ahí más bien tuvo que haber intervenido para que por los judíos fueran indemnizados dentro de los países donde originariamente era, no yéndose a otro y arrebatándole la propiedad a otro, ¿no? Esa es la Wow. cuestión. Sí, sí, interesante. Bueno, también saludo a las personas que se han ido sumando. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este su espacio amigo, Indagando en la Biblia. Javier, por temas de tiempo voy a hacer una última pregunta. Bueno, nos deja la pregunta Steven Duque. ¿Sabes qué quería comentarte? ¿Tú no das seminarios, charlas para que las personas que les interese este tema, bueno, quizás puedan verlos contigo? Sería, creo, una buena idea, la verdad. Pues no doy como tal charlas, pero en mi página y en mi canal YouTube, allí pueden ver algunas que he subido y sobre todo pueden checar el libro que yo publiqué. Si quieres, ahí al final dejamos el link, te lo Sí, paso. sí, 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 sí. Que es el libro se llama Geopolítica del Sionismo, está en Amazon. De hecho, si tienes Kindle, puedes comprarlo gratis. Entonces, ahí de cierta manera pueden Perfecto. ahondar con mayor profundidad y con la biografía que les deja al final, pueden ahondar con mayor profundidad este tema, ¿no? Javier, ¿tu canal cómo se llama para que te busquen? Se llama Crítica Global y pues mi nombre, Crítica Global y mi nombre, Javier Javier Ortiz Ortiz Pérez. Pérez. Interesante, amigo. Bueno, la última pregunta que tengo acá es de Steven Duque, una pregunta teológica y la remarca él. Dice, ¿no será que la gran ramera de la que se habla en Apocalipsis no es la Iglesia Católica como muchos creen, sino más bien el Israel sionista? Es una pregunta Mm, muy teológica. Pues, híjole, pues mira, he visto muchas interpretaciones sobre eso. Sí, sí, No sí, soy un sí. experto en el tema, pero según yo recuerdo, la gran ramera que aparecía ahí, pues era Roma, ¿no? La Roma de aquel entonces. La Iglesia Católica, pues no tendría que ver y tampoco el Israel sionista que pues, surgió 2000 años después, ¿no? Mucho más tarde, mucho más tarde. Javier, algo bueno para finalizar, algún comentario, algo que quieras decirnos con respecto al tema. Pues yo solamente les invito que dejen a un lado el fanatismo, sobre todo porque los que son más asiduos a defender al Estado de Israel son cristianos, evangélicos sobre todo, ¿no? Son los que tienen esa corriente de defender al Estado de Israel. Yo les invitaría a que estudiaran un poco de historia, investigaran más sus posturas escatológicas, que tienden a ser la base sobre la cual ellos fundamentan el sionismo, que pues investiguen un poquito más, no tengan miedo, o sea, cuestionar, o sea, el cuestionar, el criticar, el pensar, pues es algo propio de pues de la razón humana, ¿no? El fanatismo, pues es todo lo opuesto, ¿no? El fanatismo nos llega a incluso a matar, ¿no? Como Sí, podemos ver, entonces, entre más uno tenga un pensamiento crítico y mayor tolerancia, sobre todo, pues uno tiende a entender mejor estos temas, ¿no? Y le digo a alguien que en su momento, pues apoya al Estado de Israel, ¿no? Sin embargo, hoy en día no significa que esté en contra, sin embargo, que implica que pues alguien crítico que pues no está de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Y no soy de los que tampoco piensan que hay que desaparecer el Estado de Israel, más bien pienso que hay que establecer los dos países, Israel y Palestina. qué interesante, porque casualmente eran una de las objeciones que me decían por interno. No, que Javier es antijudío, Javier es esto, bueno, me acabas de mostrar y a través de la charla que no ha sido así, más bien una charla bastante educativa para que leamos, para que investiguemos, bueno, y eso creo que debe ser para todas las cosas, para
conocer muchísimas cosas y en este caso sobre el sionismo. Javier, ha sido un verdadero honor, un verdadero privilegio, amigo. No sabes lo mucho que he aprendido hoy. Me has honrado con tu presencia. Hace rato este tema era haberlo abordado, diferentes circunstancias, situaciones. Dice el pastor Fernando Ochoa, bueno, ¿cómo está, pastor? Gracias por estar aquí. Pregunta el título del libro, por favor. Geopolítica del sionismo, con mi nombre, Javier Ortiz, lo encuentras en Amazon. Está gratis si tienes la suscripción Kindle, si mal no recuerdo. Pero igual, pues al final ponemos ahí los links, ¿no? Para que Sí, puedan para que lo descarguen. directamente ahí. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias, amigos. Y gracias a todos. Ha sido un verdadero honor. Somos Indagando en la Biblia, un espacio donde la fe y la espiritualidad es de cada uno de ustedes. De nosotros, la divulgación bíblica sin tintes confesionales y sin tintes fundamentalistas. Hoy ha estado el gran Javier Ortiz Pérez hablándonos de un tema muy interesante, el sionismo bajo sospecha. Y también hoy su gran amigo Alonso Naranjo desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Un abrazo a todos. Paz a ustedes. Buenas noches. Gracias. Shalom a todos. Shalom. Chao, Javier. Gracias.